Jeremías capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 4. La palabra de Dios dice: Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Incline su rostro un minuto ahí, por favor, y pídale al Espíritu Santo que le hable esta mañana, que no sea un tiempo en vano el que está usted aquí en este lugar, sino que el Espíritu de Dios pueda tocar su vida, pueda tocar mi vida con esta palabra, que pueda hablarnos hoy. Oh precioso Cristo de gloria, te damos gracias en este lugar, Señor. Gracias por tu santidad en este lugar, por tu presencia, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, Dios. Hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida, que sea tu palabra, Señor, tocando nuestro corazón. Que tú, precioso Espíritu Santo, arranques de nuestra vida todo lo que tienes que arrancar de raíz. Llenarnos con tu presencia, Dios. Y que hoy podamos entender, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Oh bendito Rey, te agradecemos, te honramos, te adoramos, porque tú eres el Rey de gloria. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y anhelamos tu venida, Señor. Tú vienes por tu iglesia. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos de tu presencia en este lugar, porque así lo dice tu palabra, Señor. Señor, trae a este lugar milagros de sanidad, milagros de libertad, liberación, Señor. Trae a este lugar una palabra, Señor, que penetre en al pueblo de Israel, que dejaron entrar el pecado al pueblo. Y en el versículo 5 está lo primero que quiero compartirle en esta mañana, que es: Él me dio un molde para llamarme. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formase, Dios lo formó a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice la palabra de Dios que aún antes que Jeremías esté en el vientre de su madre, Dios ya lo conoció. Conoció es, ya lo pensó, ya sabía lo que quería hacer con él. Y luego dice que lo formó. La palabra formar viene de una palabra hebrea que es yatzar, que quiere decir hacer un molde, moldear en una forma, así como el alfarero lo hace. Pensar lo que quiere hacer con esa persona. Dios le dio un molde a Jeremías. Un molde para que bajo ese molde de vida se rija toda su vida, toda su existencia, y pueda cumplir un propósito en la tierra. Y Dios a cada uno de nosotros nos da un molde de vida. Pero cuando nosotros, por las circunstancias de la vida, crecemos y nos descarriamos de Dios, o empezamos a permitir que cosas entren a nuestra vida, o nuestro hogar, nuestra sociedad, nuestra familia, rompemos ese molde, ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y tomamos un molde hecho por la sociedad, hecho por la carnalidad, hecho por las costumbres. ¿Y sabe qué?
ahí no podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque con ese molde que usted lo adquirió en el transcurso de su vida, lo único que le sirve es para sus deseos. Pero cuando usted vive bajo el molde de Dios, bajo los genes que Dios puso en nosotros, ahí usted tiene un propósito. Dentro de lo que es la genética humana, usted puede heredar rasgos físicos, color de piel, de ojos, la estatura. Pero ¿y el alma y el espíritu? ¿Quién lo pone en el hombre? ¿Cómo entra en el corazón del hombre? ¿Cómo entra en el cuerpo del hombre el alma? Que los animales no la tienen. Los animales tienen espíritu de vida. ¿Cómo entra el espíritu en el cuerpo del ser humano? ¿De qué manera? Los genes humanos no lo pueden transmitir. Sino que Dios, al decir que Él lo formó a Jeremías, está diciendo: yo estoy formando en ti un molde, que el que te va a servir para que tú puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer en esta tierra. Es el molde original de Dios que a cada uno de nosotros nos da. Así como genéticamente sus huellas digitales no son las mismas que las mías. Sus córneas no son las mismas que las mías. Su voz tampoco. Somos más de 6,000 millones de habitantes en la tierra y todos somos diferentes. Y Dios nos hizo un molde original espiritual a cada uno de nosotros para cumplir un propósito en la tierra. Pero nosotros estamos viviendo con un propósito diferente. Estamos aún anclados a nuestro pasado. Estamos anclados aún a los pecados del pasado. Y estamos viviendo aún bajo servidumbre, bajo esclavitud. Y no bajo la gracia y bajo el poder de Dios. La palabra de Dios dice: tenemos autoridad sobre todo en la tierra. Pero esa autoridad no la tomamos porque pensamos que no, Dios a mí no me ha llamado. Yo quiero decirle algo: desde el momento que usted reconoció a Cristo como su Señor, como su Salvador, desde el momento que Dios lo quebrantó su corazón y usted aceptó y reconoció que es un pecador, que somos pecadores y necesitamos de Cristo, desde ese momento Cristo nos lavó con su sangre preciosa. Desde ese momento Él nos santificó. Pero ¿sabe qué? Con un propósito, con el propósito de que nosotros podamos vivir en victoria, hermano. Él quiere restaurar cada área de nuestra vida. Él quiere restaurar nuestra área espiritual. Él quiere que nosotros vivamos en lugares celestiales, como dice la palabra de Dios. Él quiere restaurar nuestra salud, hermano. No te conformes a una enfermedad. Dios quiere restaurarnos totalmente. Dios quiere restaurar nuestras finanzas. No te conformes a la miseria, sino que confórmate con el poder de Dios. Dile: Señor, yo sé que tú quieres restaurar cada área de mi vida, quieres restaurar mi familia, quieres restaurar mi vida. Dios lo llamó a Jeremías con el propósito de hacer eso, de restaurar lo que en Israel se estaba perdiendo. Tenemos un Dios poderoso, amén. Un Dios poderoso que dice que para Él todo es posible. Así como un día Sara se rió porque ella pensaba que no podía tener hijos, y Jesús le dijo, porque era Jesús el Señor que hablaba con Abraham, y le dijo: ¿hay acaso algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Él? ¿Acaso Él no puede darte un hijo? Y yo te digo esta mañana: nada es imposible para Dios. Y Dios empieza por llamarnos, por santificarnos. Quiere que nosotros regresemos a ese molde original, un día que Dios nos dio, que nos formó, que puso su imagen y semejanza en nosotros, que puso sus genes espirituales en nuestra vida para que nosotros podamos vivir en victoria, para que nosotros podamos alcanzar grandes cosas para Cristo. Para que nosotros podamos en esta tierra, hermanos, como dice la palabra de Dios, poder tener autoridad y poder para llevar su palabra y su evangelio, para que la gente pueda ser libertada y pueda ser sanada.
¿Quién sino la iglesia de Cristo tiene la autoridad y el poder para hacerlo? Solo la iglesia de Cristo. Cristo comisionó a la iglesia, si no Él lo hubiera hecho solo. Si no Él estuviera ahora en vivo haciéndolo. Pero Él sabe que Él dio su vida por la iglesia para que la iglesia cumpla la gran comisión de llevar su palabra. Le dice: te doy por profeta a las naciones. Un profeta era un hombre inspirado por Dios, tenía una cercanía con Dios. Dios no me puede perdonar a mí. Y sabe que el cristiano vive toda su vida con esa culpabilidad. ¿Será que Dios me ha perdonado? ¿Será que Cristo me ha perdonado? ¿Será que quiere que yo sea su instrumento? Y hay un montón de preguntas, y ¿sabe qué? Esas preguntas se estorban en la vida del cristiano, porque Miqueas 7 versículo 19 dice que nuestros pecados están en el fondo del mar y que Dios no se acuerda más de ellos. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Y si eres una nueva criatura, tienes que tomar la promesa que tú puedes ser un instrumento de Dios para llevar su palabra. Una saeta en las manos de Dios. Pero tenemos que quitarnos ese molde con el que estamos viviendo, con esas cosas que tenemos del mundo, de la sociedad, esa carnalidad. Eso de hacer todo por nuestros deseos y seguir por las veredas de Dios y dejar que Dios pueda usar nuestras vidas de una manera sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. La palabra de Dios sigue en el versículo 7 y le dice: y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dile al que está al lado: tienes que depender de Dios. Dígaselo: tienes que depender de Dios. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, eso no repita. Jeremías, no digas eso, te prohíbo. Te prohíbo que te acuerdes de tus pecados. Te prohíbo que te acuerdes de tu vida pasada. Yo ya te perdoné, te limpié, te lavé. Te prohíbo que me digas eso. No lo digas. Y le dice: a donde quiera que yo te diga que vayas, ahí vas a ir. Y lo que te diga que hables, eso lo vas a hablar. Ahora, para eso Jeremías necesitaba estar en una comunión íntima con el Padre. Tenía que estar en una comunión íntima para escuchar la voz de Dios. En el versículo 9 dice que Dios puso su mano sobre la boca de Jeremías y le dice Dios a Jeremías: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Versículo 8, Jeremías le dice, Dios le dice a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. La palabra librarte viene de una palabra hebrea que es natsal, que quiere decir arrebatar. Arrebatar, que quiere decir defender. Cuando los 3 amigos de Daniel en el Antiguo Testamento fueron metidos al horno, esos hornos, cuando una persona entraba, ahí era como una arena que por el calor se hacía como el plástico de caliente. Cuando tú quemas plástico, no sé si alguna vez se ha quemado usted con plástico, y ellos se empezaban a hundir. Pero ¿sabe qué? Dios los libró, porque alrededor de ellos, no sé lo que Dios mandó a los ángeles que hicieran con estos 3 muchachos, que los arrebató de ese fuego ardiente, que los defendió de ese fuego ardiente, que los separó del dolor de esa tribulación.
Los tomó en su mano para librarlos de lo que estaban pasando. Y Dios le dice a Jeremías: yo te voy a librar, yo te voy a defender, yo te voy a arrebatar del momento cuando el enemigo quiera quitarte la vida, y yo te voy a arrebatar. Jeremías estuvo a punto de morir en las manos de sus enemigos, pero Dios de ahí lo arrebató y Dios de ahí lo respaldó. ¿Por qué? Porque Dios nos dice: yo te estoy equipando. Si yo te llamé, nos ha dado esa autoridad para penetrar el reino de las tinieblas. Dice que Cristo venció el imperio de la muerte, hermanos, que lo avergonzó públicamente a Satanás. Y aunque Satanás, sus legiones siguen atormentando, siguen aprisionando, pero ¿sabes qué? El creyente, aquel que vive bajo el propósito de Dios, tiene autoridad sobre toda arma forjada del diablo. Tiene la autoridad. Y Dios nos ha levantado para eso. ¿Por qué tener miedo? Yo te pongo sobre naciones, te pongo sobre reinos. Sabes que dentro de esta ciudad hay un principado, un trono, que ya está ya en ruinas ya, de la idolatría. Ya está en ruinas por la oración de todos los santos de esta ciudad. Hace 14 años, cuando yo me convertí, tal vez usted diga que yo estoy loco, pero le voy a contar. Si me cree está bien, si no, soy feliz. Hay un hermano, José Guajara, no sé si está aquí. Nos íbamos en su autito a orar arriba, donde ahora es la zona roja, zona rosa, no sé cómo es. Pasábamos sector, y un día orando el Señor me muestra algo. O sea, yo lo vi así, literalmente vi una especie de un dragón volando sobre la ciudad de Loja. Y mientras estábamos orando, yo veía que sus alas empezaban a hacerse huecos y empezaba a caer. Y de repente un hermano dijo: Dios está hablando a mi corazón que este espíritu de idolatría está siendo derrotado. Y coincidía con lo que yo había visto. Y más duro orábamos, más duro, y de repente en lo que estábamos ahí en esa montaña, sentimos que demonios empezaron a revolotear y a rodearnos, y empezamos a sentir todos, se nos erizaba la piel y empezamos a sentir una opresión. Pero Dios nos fortalecía más y empezamos a orar más fuerte hasta que sentimos una paz en ese lugar. ¿Y sabe qué, mi hermano? Si usted se propone ponerse ese molde original y decir: yo ya no quiero ser el mismo, yo ya no quiero vivir como estoy viviendo mi vida cristiana, ya no quiero vivir así, sino que quiero ser un guerrero, un soldado de Dios, llevar su palabra, orar por los enfermos y que el Señor los levante y los sane, y orar por todo y que el Señor respalde mi vida. Si tú te decides a eso, quiero decirte que tú te pondrás en guerra con el diablo, pero no importa, porque Cristo está contigo. Él está a tu lado para respaldarte. Él está contigo para levantarte. Luego le dice Dios a Jeremías: para arrancar te he puesto y te he puesto para destruir. La palabra arrancar viene de una palabra hebrea que es natash, que quiere decir rasgar para separar, que quiere decir sacar de raíz, que quiere decir sacar por completo. Hermano, cuántas cosas en la vida de los cristianos aún hay. Y la promesa de Dios en su palabra, Dios quiere arrancar de raíz muchas cosas que hay en nuestra vida. La incredulidad, hermano, pecados de adulterio, de fornicación, la vagancia espiritual. Quiere arrancar de raíz eso. Dios lo quiere hacer. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para cumplir ese propósito aquí en la tierra. Porque si usted lee Lucas capítulo 4 del versículo 17 y 19, la palabra de Dios habla del propósito que Cristo tuvo en la tierra. Y él saca el libro que leí, el libro de Isaías, y él dice: por cuanto el Espíritu Santo me ha ungido. ¿Me ha ungido para qué?
para dar vista a los ciegos, para dar libertad al cautivo, para sanar el corazón del hombre que está quebrantado. Y eso vino a hacer. Y un poco más adelante Cristo dice: y al que cree en mí, cosas mayores que las que yo hice, las hará. Eso dijo Cristo. Y esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Nosotros hemos sido puestos como iglesia para arrancar, para destruir. Destruir viene de la palabra natatz, que quiere decir derribar, que quiere decir romper, que quiere decir trastornar. Los apóstoles, cuando llegaban a las ciudades, ¿ellos qué hacían? Dice que toda la gente se trastornaba. Por ahí unos que tomaban libros de brujería y dice que incendiaban esos libros. Por ahí había una muchacha que adivinaba, pero vino el apóstol y la libertó y se les acabó el negocio. Y estaban bravos todos los que construían templitos. Dice todo, ahí fue Bernabé y entregó todo, la venta de su casa. No estaban atados a las riquezas. Se despojaban de todo, de sus bienes, de su vida, con tal de bendecir, con tal de llevar la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Bernabé dice que tenía hijas que profetizaban, porque Dios bendijo esa fidelidad de ese hombre. Bernabé quiere decir consolación. Dios nos ha puesto para consolar. Dios nos ha puesto para arrancar, para destruir todo plan, toda maquinación del diablo. El apóstol Pablo dice: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Maquinaciones quiere decir planes. ¿Usted sabía que Satanás tiene un plan para usted? ¿O pastor, qué está diciendo? Él tiene un plan para destruir tu vida, para destruir tu familia. ¿O usted no se ha dado cuenta cuando usted está buscando de Dios, cuando usted está más apegado a Dios y buscando su presencia, y de repente algo sucede en su vida a su alrededor que lo hace que se desanime? Escúcheme, es el diablo, el enemigo de Dios. Pero usted tiene que entender que Cristo le ha dado autoridad y que lo tiene bajo sus pies, y no tiene que hacerle caso, sino que seguir arrancando y destruyendo todo lo que Satanás quiere poner alrededor de su vida, alrededor de su familia, de su hogar. Luego le dice: te he puesto para arruinar y para derribar. Arruinar viene de una palabra abad, que es desbaratar, que es esparcir. Y derribar viene de una palabra jarás, que es hacer ruinas. ¿De qué? De todo lo que se levante contra Dios, de todo lo que el diablo mismo ponga a tu alrededor, de todo lo que el pecado, hermano, y la maldición por causa del pecado ha entrado en tu vida. Dios quiere arrancar todo eso. Hay familias que se están destruyendo por el adulterio, por los vicios, por la fornicación. Hay jovencitas, jovencitos que se están destruyendo por el pecado sexual en sus vidas. Hay familias enteras destruyéndose. Pero ¿sabes qué? Dios le dice a la iglesia: iglesia, yo te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar todo plan del diablo en contra de la gente de este mundo. Dios nos ha levantado. Cristo dijo: tú eres la luz, tú eres la sal de esta tierra. La iglesia tiene autoridad. Le dice Dios a Jeremías: yo te he puesto para edificar y para plantar. Edificar viene de una palabra baná, que quiere decir aquel que restaura, restablece, aquel que construye, aquel que pone cimientos. Nosotros hemos sido puestos para reconciliar a la gente con Dios. Pero tú no puedes ir simplemente con una palabra humana. Tú no puedes simplemente ir como una charla motivacional a hablarle a la gente. Tú no puedes ir solamente con eso. Tú tienes que ir bajo el poder del Espíritu Santo a llevar esa palabra poderosa, esa palabra que liberta.
Tú tienes que ir en el nombre de Cristo Jesús, el cual te compró y nos compró con su sangre preciosa, a restaurar lo que el diablo quiere destruir. Satanás le pidió permiso a Dios para destruir la vida de Job. Pero ¿sabes qué? No lo logró. Porque ese hombre, Job, vivía en la presencia de Dios. ¿Y sabes lo tremendo de todo? Pablo, Pedro, todos ellos, su pasión era predicar de Cristo y todo lo demás no les faltaba. Pudieron ver milagros, sanidades, pudieron ver prosperidad en sus vidas. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos decidieron predicar de Cristo, Mateo 28:19, hay una promesa de Dios donde Él dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ¿sabe qué? Un poco atrás dice: por tanto me es dada toda autoridad, toda potestad. Por lo tanto vayan. Cuando dice por lo tanto, está diciendo: yo te doy esta autoridad. Ve y predica. Id y hacer discípulos por todo el mundo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales que guarden todas las cosas. Y luego dice Cristo: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. A veces queremos que Dios esté con nosotros, pero no queremos predicar de Cristo. No queremos hacer discípulos. No queremos hablar y predicar del Señor. Y queremos que Dios esté con nosotros. ¿Sabes qué? La primera promesa de Cristo es una de las últimas cosas que Él habló a toda la iglesia. Es un mensaje universal donde Él dice: aquel que predique, con Él yo estaré. A Él yo le daré mi autoridad. La autoridad viene de Dios. Y cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, muévete, 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 porque el tiempo está cerca. Voy a traer destrucción a este pueblo. Luego Él dice, versículo 13 al 16, habla lo que iba a hacer. Habla del terror nocturno. Habla de las personas que van a sufrir, que no conocen a Cristo, y que nosotros tenemos la oportunidad de evangelizarles. Ezequiel capítulo 3 versículo 19, algo que usted conoce más que yo. El atalaya, aquel que subía en una torre para avisar que venía el enemigo, y decía enemigo a la vista, y todos estaban listos para pelear. Pero a veces el atalaya se quedaba dormido y no avisaba, y venían y había una matanza terrible. Y luego tomaban al atalaya y lo mataban porque había fallado en su misión. Y Dios dice ahí: si tu hermano está en pecado y tú no le dices nada, la sangre de él será sobre ti. Pero si tú le amonestas y le dices, la sangre de él no será sobre ti. Y eso es aplicable a nuestra vida. Le digo, ¿por qué? Porque Cristo dijo en su palabra que el que no recoge con él está desparramando. Y nosotros, la iglesia, somos llamados a hablar de Cristo, a que Él sea conocido aquí en la tierra, en que la gente pueda ser libertada, hermano, en todas las áreas de su vida. Versículo 17 le dice Dios a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios le está diciendo a Jeremías: ¿qué esperas? Y en el libro de Efesios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: iglesia, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Está hablando que la iglesia estaba dormida y que tenía que predicar de Cristo. Si no, dice Dios, yo te quebranto, te voy a dar lo mismo que los tengo preparado para aquellos que se rebelan contra mí. Dios quiere que nosotros podamos llevar su palabra. Él dice: yo te he puesto, versículo 18, como ciudad fortificada, te he puesto como columna
de hierro, te he puesto como muro de bronce. Está hablando de tres cosas que simbolizan seguridad, que simbolizan autoridad y poder. Dios dice, yo te estoy dando poder. Lucas 24, Jesús le dice así: con poder, y todas las cosas, hermano, se cumplirán cuando tú hablas su palabra. Luego le dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Qué hermoso, hermanos, que Dios pueda decirnos eso. Van a pelear contra ti. El diablo va a querer levantarse contra tu vida. Pero sabes que tú no le vas a hacer caso, porque Cristo está contigo y Cristo lo va a poner en su lugar donde pertenece. El infierno está destinado, fue creado para Satanás. Y él sabe lo que le espera. Y él tiene terror cuando los hijos de Dios se levantan. Cuando los hijos del Padre Todopoderoso se levantan, Satanás tiene terror, empieza a huir, empieza a trastornarse, no sabe qué hacer, porque la iglesia se levanta. Dios dice, iglesia, levántate. Dios, te voy a dar la victoria. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y Dios te da autoridad para arrancar todo lo que se levante contra su palabra, contra su presencia. Yo estoy contigo. Yo estoy para librarte, dice el Señor. Yo no sé lo que usted esté pasando en este momento. Yo no sé, mi hermano, cómo es tu estado viviendo. Lo que sí quiero decirle, y estoy seguro que si usted esta mañana le dice, Señor, yo no quiero vivir con este molde. Yo quiero tener tu molde original con el cual tú me creaste y me hiciste en el vientre de mi madre, con un propósito eterno, con un propósito de gobierno sobre todo reino de las tinieblas, sobre todo lo que se levante contra Dios. Y tú lo vas a tomar en esta mañana y le vas a decir, Señor, estoy ya cansado de vivir como estoy viviendo. Yo sé que usted, Señor, tiene más para mi vida. Póngase de pie ahí donde está. Incline su rostro. Vive por el día, en su nombre tengo vida.